¿Cómo intervenir en los conflictos entre hermanos en la infancia? Es de eso que vamos a estar hablando hoy en este espacio en Conversaciones que Conectan. Retomamos este espacio con este tema y vamos a estar hablando entonces hoy de cómo o por qué los niños, vamos a comprender por qué los niños pelean, cómo intervenir nosotros como adultos sin favoritismo, qué enseñar en cada edad y cómo prevenir para convertir esas peleas en aprendizajes socioemocionales, que en realidad sabemos que los niños en la primera infancia, pues hace poco vinieron al mundo y no saben la dinámica social, no saben relacionarse, y por eso pues, es uno de los motivos de que surgen las peleas. Pero en este espacio vamos a aprender entonces cómo intervenir y cómo poderles enseñar a ellos para así favorecer su aprendizaje social y emocional. ¿Listo? Si es primera vez que pasas por aquí, me presento, mi nombre es Julie Ibargüen, soy psicóloga infantil, experta en desarrollo infantil y crianza, aproximadamente 8 años trabajando con la infancia y me dedico actualmente a acompañar a las familias en el desarrollo y la crianza de sus hijos y también acompañar a instituciones educativas, especialmente de preescolar, orientando a los padres y capacitando a las docentes. Así que bienvenidos a este espacio. Vamos a dar inicio entonces. Tus hijos pelean por todo. Algunas mamás me dicen, es que tengo 2 hijos y ellos pelean por todo y a veces yo no tengo el tiempo para estar todo siempre ahí interviniendo con ellos y demás. Suele pasar, ¿cierto? Yo creo que todos los que tuvimos hermanos peleábamos con ellos cuando éramos niños, porque al menos yo también lo hice y sé que pasa en muchos hogares. Hoy vamos a salir con un plan claro, ¿cierto? ¿Qué hacer ante esta conducta? ¿Cuándo intervenir? ¿Qué decir? ¿Cierto? ¿Qué decir exactamente? ¿Cómo transformar cada pelea, en una oportunidad para que aprendan a regularse, a negociar y a reparar? Porque eso es lo que en realidad debemos aprovechar de esas cosas, como la pelea, ¿cierto? Que es que ellos aprendan a regularse, que aprendan a negociar, que aprendan a reparar. Eso es algo que nunca nos enseñaron a nosotros, quizás cuando teníamos peleas con nuestros hermanos en la infancia, no nos enseñaron nada de eso, no nos enseñaron a regularnos, sino que venía para ambos, si éramos 2 o si eran 3 que estaban peleando, que venía pues la pela, ¿cierto? La correa, la chancla. No nos enseñaron a negociar, por eso hoy en día muchos adultos se nos dificulta poder negociar con otros adultos. No nos enseñaron a reparar, por eso hoy en día nos cuesta quizás pedir disculpas, pedir perdón, reparar ese daño que quizás causamos en otra persona. Bueno. ¿Por qué los niños pelean? Es lo primero que vamos a ir mirando. ¿Qué pasa con los niños en la primera infancia que tienen tantos conflictos con sus pares? Y esto no solo es para los conflictos entre hermanos, esto también es para los conflictos entre pares, es decir, en las instituciones educativas vemos mucho en la primera infancia, ¿cierto? Yo he trabajado ya varios años en el área preescolar y vemos mucho entonces en las aulas a los niños que se pelean, ¿cierto? Los niños de 2 años que se pelean por un juguete, los niños de 3, 4, ya los 5 no tanto, pero esos 4 primeros añitos vemos muchos conflictos en el aula de clase, ¿sí? Y vamos a mirar entonces qué pasa, por qué surgen esas peleas. Resulta que el cerebro en ese momento está muy activado, ¿cierto? ¿Qué pasa adentro? Pues predomina la amígdala, que es
una parte del cerebro que es como si fuera la alarma del cerebro, la que detecta peligro, ¿cierto? La encargada de la supervivencia, la encargada de empezar a que las emociones se sientan en el niño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos algo que se llama control inhibitorio, ¿cierto? Y el lenguaje están inmaduros. Es decir, el control inhibitorio y el lenguaje están inmaduros. ¿Y qué pasa con el control inhibitorio? Es el que nos ayuda a controlar impulsos. Entonces, los niños no tienen la capacidad en la primera infancia de controlar esos impulsos, ¿sí? Por eso inmediatamente cuando sienten amenaza, golpean o arrebatan, muerden, ¿cierto? Entonces uno de los motivos es eso, porque el cerebro del niño está inmaduro, ¿sí? Porque todavía no hay control inhibitorio, por ende no pueden controlar impulsos, porque su lenguaje está inmaduro, por ende, casi no tienen palabras para poder solucionar el conflicto con la otra persona. Y cuando los problemas entre los hermanos surgen cuando ya son adultos, bueno, eso es un resultado de lo que no se hizo en la infancia, Iris. Es un resultado de lo que no se trabajó en la infancia y es por eso que hoy yo estoy en este espacio enseñando cómo podemos intervenir de una forma que enseñemos a los niños a regular, a reparar, que enseñemos a los niños a negociar y como quizás no se sembraron esas habilidades, pues de adulto no lo sabemos hacer y por eso son los conflictos en los adultos, porque no tienen esas habilidades que se necesitan, no hay esas habilidades sociales. Por eso la infancia es la base de todo y lo que nos enseña en la infancia va a ser más complejo aprenderlo en la adultez. No es imposible, claramente, pero por eso surgen estos casos como lo que dice Iris, que las peleas entre los adultos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por qué pelean. Entonces, primero porque su cerebro está inmaduro, no tienen aún desarrollado el control inhibitorio, es decir, no tienen control de impulsos, ¿cierto? ¿Cómo se ve afuera? ¿Cómo lo vemos en la conducta en la infancia? Los niños arrebatan, ¿cierto? Los niños gritan o los niños dicen mío, ¿sí? Y no es que sea maldad, es impulso, porque todavía no han podido desarrollar la cuestión del control de impulsos. ¿Qué decir entonces en ese momento? Nosotros como adultos tenemos que enseñarle al niño que en ese momento no debemos lastimar, que yo entiendo que tienes rabia, ¿sí? Eso se llama validar su emoción, que ahora también lo voy a decir. Yo sé y entiendo que tienes rabia, pero no se vale pegar. Ahí es cuando le enseñamos al niño que las manitos son para dar amor, para ser suavecito, pero no se vale pegar, ¿sí? Y le podemos decir, ¿quieres el carro? Está bien, primero va a ser el turno de tal fulanito y luego va a ser tu turno, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir mirando más adelante, pero son como este tipo de cosas porque hacen nosotros como adultos cuando los niños están peleando por un juguete o X o Y cosa, lo que hacemos, la más fácil es quitar el objeto y parar ninguno de los dos. Y ahí no estamos enseñando al niño a poder negociar, a tener tolerancia a la frustración, a tener tolerancia a la espera, a usar sus palabras para solucionar. Entonces, cuando hacemos esto, chévere porque entre comillas se acaba la pelea entre los niños, pero no les enseñamos las habilidades que necesitaban. Entonces llegan adultos teniendo conflictos con sus hermanos, ya siendo adultos. ¿Ok? Esto pasa entre los 0 y los 2 años. Entonces, es muy común en estas edades, les digo yo que he estado en instituciones educativas en el preescolar, en los 2 años todos los niños son mordiéndose, pegándose, y es cuando uno le pone tantas quejas a los papás que no quisiera ponerles, y es que a tu hijo lo mordieron hoy, ¿cierto? Porque le quitó el juguete a tal fulanito, o mira, le aruñaron la cara, todo esto, y a veces los papás se enojan. Pero es que es algo, no es que la docente no esté pendiente, sino que es algo que pasa muy recurrente porque los niños todavía no tienen la capacidad de poder usar sus palabras y solucionar. Entonces pasa muy comúnmente y a veces la docente se le sale como de las manos esto. Pero no es porque ella no tenga cuidado con los niños, sino que pasa en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces también para que podamos entender un poquito esto,
de por qué a veces se presentan estas cosas en el aula de clase. Entre los 3 y los 5 años, la corteza prefrontal, por decirlo así, está en obra negra. ¿Cuál es la corteza prefrontal? Esta parte que tenemos de color verde está en construcción. Y esta es la parte donde están las funciones ejecutivas, donde le permite al niño regular sus emociones, tener control de impulsos. Este es el cerebro lógico pensante. Entonces, esa parte está apenas en construcción, es decir, que está inmadura, ¿sí? Y entonces el niño a esta edad, como ya está en construcción, ya empieza de pronto a tener un poquito más de atención sostenida, ya empieza de pronto a entender un poquito la cuestión de los turnos, ya empieza quizás a tener un poco de control de impulsos, pero bajo una emoción como la frustración, como el enojo, o si el niño está cansado o tiene hambre, esta parte del cerebro se va a apagar y ahí es donde aparecen esas conductas que no queremos ver en nuestros niños, que son lo que generan las peleas entre ellos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se ve esto en los niños? Pues que quieren el mismo objeto, ¿cierto? ¿Cuánto les ha pasado que pelean porque quieren lo mismo que tiene el otro amiguito o el otro hermano, ¿cierto? Saben que hay turnos, pero les cuesta esperar, porque esa parte está en las funciones ejecutivas. Entonces todavía no la tienen desarrollada, no hay tolerancia a la espera. Si a nosotros a veces haciendo fila nos cuesta esperar y por eso vemos aún en los adultos que se meten en la fila porque cuesta esperar, ahora los niños que su cerebro está en desarrollo. Estoy transmitiendo por TikTok y por Instagram, ¿listo? Entonces cuando esto pase, nosotros ¿qué debemos decirle a los niños? Poder conectar con ellos, y es lo que yo siempre hablo, y decir, veo que ambos quieren el juguete, ¿sí? No golpeamos. Entonces yo les enseño a ellos que yo puedo estar así o puedo sentir eso que siento, pero no se vale golpear. Y podemos entonces empezar a trabajar turnos con timer o reloj de arena o con la alarma. Entonces, por ejemplo, tenemos este juguete un solo juguete para los dos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner el reloj o la alarma, si tienen un timer que el niño va viendo cuando pasa el tiempo, o un reloj de arena, le decimos vamos a ponerlo 1 minuto y cuando suene le toca a tal fulanito. Y luego cuando suene otra vez se lo pasamos al otro niño y así sucesivamente. Algo que yo también les enseño a las docentes en el aula de clase para poder enseñar esto de compartir, de la espera de turnos, es que se hagan en círculos y cada niño va teniendo el juguete 1 minuto, 30 segundos y luego se lo pasamos al otro amigo como en manera de juego y luego se lo pasamos al otro amigo y así sucesivamente todos van teniendo el juguete y esto va enseñando al niño esta habilidad de poder compartir. Vamos a ver si hay comentarios por aquí. Y son formas sencillas de enseñarle a los niños esta habilidad. Ahí estamos enseñando varias cosas. Tolerancia a la espera, compartir, porque compartir no se obliga. El niño lo va aprendiendo a medida que tú lo modelas y a medida que tú también le enseñas, porque a veces como adultos cometemos el error de obligarlo a compartir. Y cuando obligamos a un niño a compartir, estamos pasando por encima de lo que él siente y le estamos diciendo indirectamente lo que tú sientes no importa, tienes que complacer al otro, ya. Eso es lo que estamos enseñando de manera indirecta. Por eso no se obliga a compartir, sino que hay estrategias como la que acabo de mencionar para que el niño aprenda que hay que compartir. Porque algo que voy a decir más adelante es que los niños están en una etapa de egocentrismo. Yo creo que algunos lo han escuchado y que el mundo gira alrededor de ellos y todo es para ellos. Entonces les cuesta poder entender la posición del otro y que el otro también quizás quiere ese juguete. El niño en esa etapa, no entiende eso. Él entiende que yo lo quiero y es mío, así no sea de ellos. Porque en el jardín uno ve que los juguetes son para todos y ellos dicen mío, porque están en esa etapa de egocentrismo donde todo es de ellos y todo gira alrededor de ellos. ¿Listo? Entonces poder usar timer, ¿sí? Puede ser una opción A.
O una opción B, buscar otra idea. Y es ahí donde también vamos a estimular la corteza prefrontal de nuestros niños y les vamos a dar una idea de cómo podemos compartir el juguete. Por ejemplo, si es una pista de carros y un niño quiere solo la pista de carros, entonces, ¿qué tal si tú juegas en este lado de la pista y tú juegas al otro lado de la pista? Entonces, ahí le estamos enseñando a negociar, a solucionar, ¿sí? Entonces, estas son las estrategias que es importante usar. Primero, los turnos con timer, con reloj de arena, ¿cierto? Con tiempo, pueden poner la alarma en el celular. Segundo, vamos a buscar ideas de cómo podemos negociar el uso de ese juguete. Hay juguetes que se pueden usar, así como acabo de mencionar, la pista de carros, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces de los 6 a los 8 años? Ellos ya pueden negociar, ¿sí? Si están calmados, porque si ya los niños están desregulados, pues es complejo que ellos puedan negociar y que puedan conversar entre ellos. Ellos ya en esa edad han desarrollado un poco más su memoria de trabajo, ya hay flexibilidad cognitiva. ¿Qué flexibilidad cognitiva? Que yo le permito al otro también. Inflexibilidad es que me rehúso y no lo quiero prestar. Eso se llama inflexibilidad. Flexibilidad es que, bueno, ya permito que él también lo tenga un ratico y luego yo otro ratico. Eso se llama flexibilidad cognitiva y eso también está en las funciones ejecutivas. Por eso entre los 2, 3 años los niños son inflexibles y les cuesta prestar y compartir, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver nosotros en la conducta de estos niños ya de 6 a 8 años? Ellos ya pueden poner soluciones, ¿cierto? Ellos dirán, después de mí lo usas tú, quizás. Pero si hay hambre, si hay sueño, pues se pueden desregular también. Y por eso en estas edades igual el adulto debe enseñarle al niño o debe intervenir. Nosotros somos mediadores para que ellos aprendan esta habilidad de poder solucionar conflictos, de poder compartir y de poder negociar. Entonces, hasta los 8 años es importante acompañarlos. Claramente, en la etapa de los 0 a los 2, vamos a tener que enseñar mucho más y quizás estar más tiempo orientándolos y enseñándolos. También a los 3, ¿sí? De los 3 a los 5, pero de los 6 a los 8 ellos ya han aprendido, si le hemos venido enseñando, pero igual, pues no tienen todavía totalmente todas las herramientas ya súper afianzadas para decir, lo van a hacer perfecto. Entonces necesitan de nuestra intervención, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos decir es, propongamos soluciones. Si están peleando y ya están grandes, podemos decir, vamos a proponer soluciones, vamos a mirar cómo lo podemos compartir. Entonces depende del juguete, vamos a mirar si lo hacemos por turno o si podemos jugar cada uno en un lado. Entonces digamos que en esas edades ya empiezan a pelear por la tablet. Entonces vamos a trabajar por turnos en la tablet. Y ustedes dirán, pero si se lo doy primero a un niño, va a creer que tengo favoritismo con él. Entonces, nada, saquemos una moneda y jugamos cara a sello. ¿Tú cuál quieres? Cara, ¿tú cuál quieres? Sello. Vamos a tirar la moneda y la que caiga es el primero que va a usar la tablet. Cada uno la va a usar 15 minutos. Entonces, cuando el otro ya esté en su tiempo de su tablet, el otro niño que está esperando, pues no está mal, porque estás aprendiendo a gestionar la tolerancia a la espera. Es importante porque en la vida nos va a tocar esperar en muchas cosas y que el niño vaya aprendiendo a gestionar la tolerancia a la espera y la frustración de que no me tocó a mí de primero es esencial en la primera infancia. ¿Cómo puedo afectarme de adulta el no haber tenido una relación sana con mi hermana mayor? Pues sí es bastante complejo porque las relaciones en el hogar son las primeras relaciones humanas que nosotros tenemos. Entonces, cuando nuestras primeras relaciones no son las mejores, se nos dificulta tener relaciones con otros en la adultez, como con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Porque recuerden que la infancia es la base de todo. Y si no tuve buenas experiencias en mi infancia en cuanto a la relación con otras personas o con las personas de mi familia, se va a dificultar un poco y no voy a tener las habilidades que necesito para poder relacionarme bien
en la adolescencia, en la adultez, ¿cierto? Cuando ya tengo más relaciones, que es en el ámbito laboral, que es en la parte de la pareja, que es en la parte social, ¿sí? Entonces sí es importante empezar a revisar eso. Cami, es importante revisarlo porque quizás hay habilidades que no se desarrollaron y por eso hoy en la adultez cuesta un poco poder relacionarse con otras personas. No sé si a ti te pasa eso o tú dices, no, yo tengo buenas relaciones con mis pares, es decir, con otros adultos. Listo, entonces, ¿en dónde íbamos? Sí, proponer soluciones entonces en los niños de 6 a 8 años que parezcan justas las dos, por eso les digo la cuestión de usar la moneda cara sello, 15 minutos cada uno, y el niño que le toque esperar va a ir aprendiendo la tolerancia a la espera, la tolerancia a la frustración, y quizás a él esta vez le toque esperar, pero luego le va a tocar al otro niño esperar. Entonces esto es súper porque les va ayudando a ellos a fortalecer su corteza prefrontal. Ahí lo que estamos haciendo, como yo digo en varios espacios, es nutrir su cerebro. Además de que trabajemos así con turnos, tenemos que poner un tiempo también. Entonces ustedes le pueden preguntar a ellos porque ellos ya están grandes, estamos hablando de niños de 6 a 8 años, tenemos 60 segundos para que ustedes den ideas. Entonces, si ellos dan ideas, en esos 60 segundos las evaluamos y llegamos a un acuerdo. Si ustedes no dan ideas en 60 segundos, pues usamos los turnos, ¿sí? Porque ellos también ya están en la capacidad de 6 años de proponer. Pero si en 60 segundos ninguno da idea, vamos entonces a acudir a los turnos. Y ahí es cuando hacemos lo que yo acabo de mencionar anteriormente. ¿Cuáles son ahora? Vamos a mirar, entonces ya miramos por qué los niños pelean entre los 0 y los 2 años, entre los 6 y los 5 años y entre los 6 y los 8 años. Ahora vamos a mirar cuáles son los factores que disparan las peleas. Y uno de los factores que disparan las peleas es la escasez, es decir, cuando hay un solo juguete, ¿sí? Entonces, cuando hay un solo juguete y ambos niños quieren ese juguete. O cuando hay un solo dulce y ambos niños quieren ese dulce. Entonces, supongamos que hay un solo chocorramo. ¿Qué vamos a hacer entonces en ese momento? Si ellos empiezan a decir, cada uno yo lo quiero, yo lo quiero. Lo que vamos a hacer en ese momento es entonces enseñarles al niño a solucionar. ¿Cómo creen que podemos solucionar? Ellos podrán decir o puede que no. Algunos dirán, pues partiéndolo a la mitad. Otros no querrán que lo partan a la mitad porque lo quieren entero para ellos, pero la solución que tú ves en ese momento es partirlo a la mitad y tú dices uno para ti y otro para ti. Quizás a uno de los niños no le va a gustar y se va a desbordar porque él quería el pastel o el chocorramo entero para él. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como adultos? No vamos a reaccionar de la forma común que solemos reaccionar, es decir, bueno, no lo quiere, entonces pase y se lo doy a su hermano, o pase y yo lo guardo, o pase y me lo como. No, lo que vamos a hacer entonces es acompañar al niño en su desborde emocional, validar lo que está sintiendo, decirle, entiendo que tú querías el pastel completo, pero en esta ocasión debíamos compartirlo con tu hermano. Yo estoy aquí para acompañarte y cuando te sientas bien, si quieres, te lo comes. Y lo que debemos hacer es, te lo voy a dejar aquí cuando te lo quieras comer y te lo ponemos en un lugar retirado porque quizás en ese momento de desborde el niño puede reaccionar tirando el pastel. Sí, decir no o no quiero. Entonces lo que nosotros hacemos, vamos un paso adelante. Yo siempre le digo a los papás, entiendo que estás enojado porque tú lo querías todo, pero en esta ocasión teníamos que compartirlo con tu hermano, entonces te lo voy a dejar aquí para cuando estés tranquilo o te lo quieras comer. Y lo acompaño, yo estoy aquí para ti, respiremos juntos y lo ayudo a regularse y probablemente cuando él ya se regule va a querer comérselo o en el transcurso del día lo va a buscar para comérselo. Pero ahí nos mantuvimos en el límite y esa es otra cosa, que validamos la emoción del niño, pero el límite se mantiene, ¿sí? Entonces dijimos que íbamos a compartirlo y eso es lo que vamos a hacer. Y la emoción la acompaño, ¿sí? Porque está permitido sentir, pero lo que no permitimos es esa conducta inadecuada. Entonces el niño va aprendiendo a compartir,
aunque se haya sentido mal, porque claro, al principio para él cuesta y es normal, así como a nosotros algunas cosas al principio nos han costado, pero ya luego las hacemos con total tranquilidad, ¿listo? Y ahí no estamos obligando, ahí estamos enseñando, que es totalmente diferente. En las transiciones también son factores que disparan las peleas. Entonces, cuando toca apagar el televisor, ¿sí? Cuando hay que, por ejemplo, salir de casa, entonces llega un niño y el hermano y apaga el televisor porque es que ya era hora de comer y al otro niño no le gustó y empiezan la pelea entre ellos, ¿cierto? Cuando hay que salir de casa, quizás porque te tienes que llevar a uno y al otro no lo puedes llevar. Entonces, un caso que, por ejemplo, leímos en este libro, yo todas las noches hago club de lectura de martes a jueves, aprovecho por aquí y les invito. De martes a jueves hago club de lectura donde estamos leyendo ese libro. Entonces, había un caso donde la niña se desbordó porque mamá iba a llevar a la otra hermana en el carro y papá la iba a llevar a ella. Y ella pensaba que era el turno de que mamá la llevara. Entonces ahí hubo un conflicto, la niña pensaba que había favoritismo, pero en realidad era porque así se había tornado la situación y porque la niña grande trabajaba más cerca, estudiaba, más cerca del trabajo de la mamá. Entonces, ese es otro factor. Otro factor es el cansancio, el hambre, la sobreestimulación. El sistema nervioso está reactivo, entonces el niño está irritado y cualquier cosa que le moleste quizás va a generar un conflicto con su otro hermano. Otro de los factores es la búsqueda de atención, porque el niño tiene una necesidad legítima de sentirse querido por mamá, por papá. Entonces ahí es cuando hablamos de quizás los celos. Cuando hay un niño más pequeño, el más grande quizás siente celos porque no siente, ay, muchísimas gracias por esas rosas, porque no siente quizás ese afecto por parte de mamá o no tiene su tanque emocional lo suficientemente lleno. Yo siempre les enseño a los papás que nosotros las personas tenemos un tanque emocional que se llena según nuestro lenguaje de amor. Entonces cuando ese tanque no está lo suficientemente lleno, el niño lo va a manifestar con su conducta. ¿Por qué? Porque necesita esa atención de mamá. ¿Okay? Y esto no es manipulación, sino que es una necesidad emocional legítima del niño. Y otro de los factores también que disparan los conflictos entre pares o entre hermanos, los distintos temperamentos. Como hay un dicho, pues sabemos que todos los dedos de las manos no son iguales, asimismo los hermanos no son iguales. Hay algo que se llama los rasgos del temperamento de Thomas y Chess y son 9 rasgos del temperamento y cada niño tiene unos rasgos totalmente diferentes. Entonces puede que uno sea más pasivo que el otro, puede que uno sea más activo, tenga un ritmo de actividad mucho más alto que el otro. Entonces todo esto puede generar también conflictos entre hermanos. No sé si lo han vivido en el hogar los que tienen más de 2 hijos. Y también se puede dar por neurodiversidad. Entonces son niños neurodivergentes que están diagnosticados, puede ser con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o son niños que están diagnosticados con TEA, ¿sí? Trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están hiperactivados, están sobreestimulados sensorialmente. Y estos niños entonces requieren un ajuste para poder aprender a relacionarse con el otro, que sea visual, que sea también con timer o con tiempo auditivo, que ellos puedan escuchar, que en ese espacio haya menos ruido. Entonces, todos estos son factores que disparan los conflictos entre pares o entre niños, ¿sí? Y es importante también resaltar que el conflicto no es falta de amor, porque a veces los papás decimos, ustedes como hermanos se tienen que querer, dejen de estar peleando. No es que sea falta de amor, es falta de habilidades. Necesitan aprender las habilidades para poder relacionarse con el otro. Recuerden que los niños hace poco tiempo vinieron al mundo y no saben, no tienen muy claro cómo es la dinámica social, ¿sí? Entonces tengamos muy presente eso. Ahora, después de haber visto cuáles son esos factores que disparan los conflictos, vamos a mirar entonces cuáles son los errores comunes que nosotros como papá cometemos o como adultos acompañantes, como docentes, ¿sí? Cuando somos papás, cuando somos cuidadores, no sabemos quizás
intervenir adecuadamente en los conflictos de nuestros niños. Por eso estoy haciendo este espacio aquí. A veces lo hacemos desde la intuición, ¿sí? Porque yo vi que este le pegó al otro, entonces le caigo al niño que pegó, ¿sí? A veces lo hacemos desde el favoritismo, que no debería pasar, y es porque de pronto siento más afecto con este hijo, pasa en los hogares, o siento más afecto con este estudiante, ¿cierto? Entonces le caigo más al otro, o quizás el otro niño pues ya se ganó la fama de ser el niño que genera conflictos en el aula de clase. Entonces siempre le caigo al niño que genera los conflictos en el aula de clase, ¿cierto? Y el problema es que algunas de esas reacciones no ayudan al niño a aprender habilidades. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros aprender, cómo intervenir en esos espacios o en esos conflictos y a su vez enseñarle las habilidades a los niños que necesitan. Primer error en el que nosotros los adultos caemos cuando vamos a intervenir ante estos conflictos entre los niños es ser juez y decirle al niño, tú empezaste primero o tú le pegaste primero, ¿cierto? Esto es algo que no debe hacer el adulto porque se está mostrando emocionalmente inmaduro. Tú eres el adulto y tú debes ser un mediador, ¿sí? Más no caerle encima a uno de los niños. ¿Qué pasa? El adulto se centra en encontrar entonces al niño culpable, cuando esa no es la idea no es buscar el culpable, la idea es solucionar. Entonces le decimos al niño, fue tu culpa, tú empezaste a gritar, ¿cierto? Y no debería ser así. ¿Qué pasa cuando nosotros actuamos como juez en nuestros niños? ¿Cuál es el resultado? Pues los niños pequeños no tienen aún la capacidad de narrar objetivamente lo ocurrido, porque su corteza prefrontal no está lo suficiente madura. Entonces, cuando tú le caes encima y le dices, cuéntame qué pasó, yo vi que tú le pegaste primero, al niño se le dificulta poderte explicar. Tras de que todavía no tiene el lenguaje adecuado para explicarte, empieza a sentir o aumenta la frustración en ese niño. Y más se le hace difícil poder explicarte qué pasó. No sé si ustedes han visto que a veces cuando tú le caes encima, el niño empieza todo asustado y no sabe qué decir, no sabe cómo explicarte. Por eso no es adecuado. Chicas, si fuera del tema, el apego emocional es malo, pues hay varios tipos de apego. El apego que es saludable es el apego seguro. Si hablamos de si hay de apego, el apego que es saludable es el apego seguro. Pero hay otros tipos de apego como el apego inseguro, el apego ambivalente, el apego desorganizados, que esos sí son o afectan la salud mental y emocional de la persona. Pero el apego seguro, que es el que nosotros debemos desarrollar con nuestros niños, es un apego saludable, donde yo le enseño al niño que yo voy a estar aquí para ti, aún en tu mal comportamiento, pero te acepto a ti, porque a veces cuando el niño se comporta mal, nosotros rechazamos también al niño. No, lo que no debemos aceptar es la conducta, pero al niño y su emoción yo lo acompaño. Y esta forma de intervenir va fortaleciendo ese apego seguro en el niño, que es el apego saludable. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces ser juez, ¿sí? ¿Y esto qué pasa cuando nosotros somos juez? Pues genera resentimiento en el niño. No sé si algunos de ustedes lo vieron cuando eran niños, ¿cierto? Que de pronto si siempre lo regañaban a usted o siempre te regañaban a ti, tú empezabas a sentir un resentimiento con ese adulto que siempre te caía a ti. O porque tú eras el mayor, entonces siempre te regañaban a ti. ¿Y qué empezamos a sentir entonces? ¿O qué empiezan a sentir los niños? Resentimiento entre hermanos, con el adulto, y eso también refuerza la rivalidad. Miren lo que a veces hacemos y no nos estamos dando cuenta. Cuando somos juez, estamos reforzando la rivalidad y alejamos a los niños de esa reparación real. En lugar de enseñarle a reparar, estamos creando en ellos una rivalidad. Entonces, las alternativas saludables que nosotros tenemos que tener es ser un mediador neutral. ¿Sí? Ni más allá ni más acá. Ser neutral, poder decir, escucho gritos entre ustedes, veo que ambos están molestos, vamos a resolverlo juntos. Eso es lo ideal o lo que deberíamos hacer nosotros.
¿sí? Ser neutros y decir, veo que está molesto, veo que están gritando, vamos a ver qué pasa y lo vamos a solucionar juntos. Y ahí ya entramos, según las edades, a darle voz a ellos. Si están todavía muy pequeños, pues miro yo cuál podría ser la solución en ese momento. Y no importa quién empezó, lo importante es cómo termina ese momento. Y lo ideal es que termine de manera asertiva, es decir, reparándose cada uno. Si uno le pegó al otro, pueda pedir disculpas, pero tampoco se trata de obligar al otro a que pida disculpas. Si le pides disculpas, no se trata de eso. Ya vamos a mirar entonces cómo entonces lo podemos hacer. Otro de los errores, ya dije el primero, que es actuar como juez, y en realidad nosotros tenemos que ser neutrales. Otro de los errores es el favoritismo crónico, y seamos muy sinceros, hay hogares donde hay favoritismo entre los hijos, aunque no debería ser así. Y pues si hay en el hogar favoritismo, pues aún más en el aula de clase, ¿sí? Que hay docentes que les agrada más un niño que otro, porque es que este niño es más tranquilo, no da qué hacer, pero el niño que es más inquieto, entonces no tanto, suele pasar, ¿sí? Seamos realistas y esto suele pasar. Entonces siempre se protege a uno de los niños. Por ejemplo, en casa siempre se protege al menor. Le decimos, es que él es más chiquito, o siempre se responsabiliza al mayor. Tú debes ceder porque tú eres grande, o tú le debes prestar el juguete porque es que tú eres grande, mira, él es más chiquito, ¿cierto? Esto lo hacemos. ¿Qué pasa entonces? El niño mayor siente que él nunca gana y puede guardar rencor hacia su hermano menor. Entonces evitemos hacer esto. Evitemos siempre quizás caerle al mayor y defender siempre al menor. Recuerden, tenemos que ser como padres, adultos, cuidadores, neutros. Ni tanto para allá, ni tanto para acá, sino neutro, y vamos a solucionar juntos. Porque si hacemos esto, entonces el mayor empieza a sentir rencor hacia el hermano menor. Empieza a sentir rabia hacia el hermano menor. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado que el hermano menor le coge un juguete al mayor y el mayor ya como tiene como esa rabiecita porque es que a mí siempre me regañan, entonces voy y se lo quito porque es mío y no me gusta que me cojan mis cosas. Pero en realidad el niño lo hace porque sabe que en otros momentos lo han regañado a él, entonces ahora sí tengo el derecho de irle a quitar porque es que ese juguete es mío. Y entonces lo cojo porque es que él me lo va a dañar. Entonces esa es la justificación del niño mayor, pero en realidad no es por eso. Es porque hay una posible rabia con su hermanito menor, pero no porque el hermanito sea menor, sino porque el adulto no ha sabido intervenir. Eso que quede claro, ¿cierto? El menor aprende que manipular la atención funciona. Por eso el menor, cuando el mayor le quita el juguete, ¿qué hace? Empieza a llorar. Y cuando empieza a llorar el menor, mamá que dice, ay, pásale el juguete que él está más pequeño. Entonces el menor empieza a aprender que así llorando va a conseguir eso que él quiere. Entonces ahí estamos afectando el desarrollo de cada uno. El mayor se crea con rabia, con rencor. El menor cree que llorando todo lo va a conseguir y mamá siempre lo va a defender a él porque lloró en medio de esa situación, ¿sí? Y no desarrolla entonces el pequeño recursos de espera, aprender a esperar que el niño grande use el juguete, y no tampoco desarrolla negociación, ninguno de los dos. Recuerden que nosotros tenemos que ser mediadores y enseñarle a negociar, ¿sí? Tú lo vas a tener un tiempo, lo vas a tener un minuto mientras suena el reloj, luego lo vas a tener tu otro minuto mientras suena el reloj o hasta que suene el reloj. Esa es una de las formas. Escríbanme aquí si están en este live, quizás es porque les pasa eso en su hogar. Yo sé que eso es muy común en los hogares, en las instituciones educativas. Entonces, ¿cuál es la alternativa saludable ante esto, cierto? En lugar de nosotros crear un favoritismo crónico, ¿sí? Que se dice así porque es que el favoritismo siempre va para el más pequeño o para el niño más juicioso o más tranquilo en el aula de clase. La alternativa saludable que yo debo tener es decirle al niño, hoy tú esperas porque tu hermano estaba con el juguete. Decirle al niño chiquito, hoy tú vas a esperar porque tu hermano estaba primero con el juguete. Cuando él lo termine de usar,
te lo va a prestar. Y él va a llorar. Esto no quiere decir que el niño va a decir, ay, sí, más adelante quizás ya tenga esa habilidad. Pero cuando esté pequeño, él va a llorar, no le va a gustar y no importa. Yo voy a acompañar su emoción. Yo sé que te cuesta esperar. Yo estoy aquí para ti. Vamos a esperar que el reloj suene y ahí tu hermano te lo va a prestar. Y no es malo ni le estamos haciendo daño. Si tú lo acompañas, le estás enseñando a gestionar esa frustración y esa tolerancia a la espera. Entonces es una forma de poder intervenir. O también podemos decirle, tu hermano aún está pequeño. Esto se lo podemos decir al grande, pero póngame en cuidado lo que le vamos a decir. Tu hermano aún está pequeño, necesita ayuda para esperar, pero eso no significa que siempre tú tengas que decidir, porque a veces el grande, que por ser grande, cree que él siempre tiene que decidir y le quita también las cosas al chiquito. Entonces tú le vas a decir, él está pequeño, él todavía necesita aprender a esperar, así como tú un día también tuviste que aprender a esperar, y eso no significa que siempre tú tengas que elegir. También puedes darle a tu hermano chiquito a que pueda elegir, ¿sí? Esto es importante. Y aquí estamos enseñando equidad. Miren todas las habilidades que le estamos enseñando a los niños cuando sabemos intervenir en esto. Y le estamos enseñando equidad, por ejemplo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Otro de los errores que cometemos es minimizar o etiquetar al niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ay, eso no fue nada, o le decimos, tú siempre eres egoísta. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Minimizar lo que el niño está sintiendo y estamos etiquetando al niño. Y eso, pues, no es saludable, no es correcto hacerlo. El adulto resta importancia a la emoción del niño. ¿Sí? Le decimos, ay, eso no es nada, y hay una incoherencia ahí, porque el niño sí está sintiendo algo incómodo internamente y tú le dices, eso no es nada. Eso se llama incongruencia en el ambiente. Entonces el niño dice, bueno, ¿y entonces esto que estoy sintiendo qué es? Pues obviamente él no lo dice, pero sí se piensa, entonces esto que estoy sintiendo qué es, y tú me estás diciendo que no es nada. Y esto a veces intensifica más la emoción, porque no le estoy dando claridad al cerebro de qué es lo que estoy sintiendo. En cambio, cuando yo menciono o nombro la emoción, la amígdala cerebral dice, ok, es la rabia lo que estoy sintiendo. Y ya empieza a bajar un poco porque ya empieza a identificar qué emoción está sintiendo. Pero si yo le digo, no pasa nada, y la amígdala hay peligro en el ambiente, y tú le estás diciendo, no pasa nada, más intensifica porque es que él sí está sintiendo algo internamente, ¿sí? Entonces, cuando una emoción intensa no es reconocida, que le decimos, ay, no pasa nada, el cerebro emocional se activa más, que es lo que acabo de decir. Y el niño aprende que su sentir no tiene valor. Cuando nosotros le decimos al niño, ay, no pasa nada, eso que está sintiendo no importa, el niño empieza a creer que eso que está sintiendo no tiene valor. Y se crea entonces como un adulto pensando que lo que está sintiendo no le importa a nadie o no importa eso que está sintiendo. Miren que desde la primera infancia nosotros empezamos a sembrar eso en nuestros niños. Lo que yo siento no importa, ¿sí? Y por eso lastimosamente muchas veces se dan los suicidios en la adolescencia, porque ese adolescente piensa que eso que está sintiendo no es importante para mi familia, entonces tampoco les va a importar si yo dejo de existir. Miren tan profundo que es eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros reforzamos cuando actuamos de esta forma? Refuerza la herida en el niño y ahí se van gestando las heridas de la infancia, ¿sí? Las heridas de la infancia con las que seguimos cargando aún en la adultez, y pasan tantas cosas en nuestras vidas que nosotros a veces no entendemos por qué. Es porque hay heridas en nosotros que quizás son inconscientes y que no hemos sanado. Entonces, se va gestando esa herida, va aumentando la rivalidad, entonces el niño piensa, siempre me ven como el culpable. Entonces se va gestando esa herida, por ejemplo, de la culpa. Yo siempre soy el malo, ¿sí? Y podemos ver aún adultos con esta narrativa. Es que sí, yo siempre soy el malo, y incluso con las parejas, y a veces están en conflicto con la pareja y dicen eso, y la pareja no lo ha dicho. Sí, es que para ti yo siempre soy el malo. Quizás fue un niño que en su infancia le decían, es que tú eres egoísta, es que tú no compartes con tu hermano, es que esto y es que lo otro.
todo lo que le decimos a nuestros niños en la infancia se convierte en su voz interna que lo acompaña para toda la vida. Entonces tengamos cuidado con cada una de las cosas que le decimos a nuestros niños. ¿Cuál sería entonces la alternativa saludable ante esto? Poder validar y poner límites. Decirle al niño, entiendo que estés enojado, golpear no es opción o no se vale pegar, ¿cierto? Vamos a buscar otra manera de decirlo. Acuérdate que usamos las palabras para decir lo que estamos sintiendo. Ahí validé. Le dije, entiendo que tengas rabia y puse el límite, no se vale pegar, ¿sí? O podemos también decirle, veo que estás triste porque querías ese juguete. Vamos a pensar juntos cómo turnarse. Entonces ahí ya empezamos a pensarnos cómo se van a turnar o cómo vamos a solucionar ese conflicto porque quieren el mismo juguete, ¿cierto? O porque no quieren compartir quizás algo que estén comiendo y demás. Entonces, validar la emoción del niño no significa que le voy a permitir todo, porque a veces creemos que porque yo le digo al niño entiendo que tenga rabia, le voy a permitir todo. No, recuerden que le estamos poniendo el límite, le estoy diciendo, entiendo que estás enojado, pero no se vale pegar. Hola, Oriana, ¿cómo estás? Y esto lo que en realidad significa reconocer la emoción del niño. Reconocer, el niño necesita que tú le ayudes a reconocer lo que está sintiendo y que tú le ayudes a guiar su conducta. Eso es lo que estamos haciendo cuando validamos y ponemos el límite, ¿ok? Y bueno, todavía faltan 2 errores más, vamos a mirar. Y el otro es conferencias largas en caliente, es decir, cuando tus niños están peleando y tú empiezas a decirle o a explicarle tantas cosas a ellos en ese momento que ellos están en modo reactivo, ellos no te van a escuchar. En ese momento, cuando tu niño está en desborde emocional, están peleando, no funciona que tú los llenes de palabras o de explicaciones. ¿Por qué? Porque ellos no están conectando con su corteza prefrontal o con su cerebro pensante. Está en modo reactivo. Entonces no te van a escuchar. Ellos pueden conectar y escucharte cuando ya lleguen a la calma, ¿cierto? En medio del conflicto los adultos comienzan a dar discursos más o menos de 10 minutos, ¿cierto? Nos pasa, especialmente a las mujeres. Y le empecemos a decir, ay, mira, ustedes deben ser hermanos, deben quererse, deben compartir, ¿cierto? Típico, hacemos esto. Pero ¿qué pasa? Que en plena activación emocional la corteza prefrontal está desconectada, que fue la que les mostré de color verde. Y es esa que la que va procesando lo que yo le voy diciendo al niño. Entonces yo tengo que esperar que los niños lleguen a la calma. Si hay momento de agresión, lo que yo tengo que hacer es separar, ¿cierto? Y decir, no voy a permitir que se golpeen, vamos a respirar juntos, vamos a llegar a la calma y acompaño a los 2 niños, ¿sí? Cuando ellos ya se regulen, ahí yo empiezo a explicar y a redireccionar la conducta, pero no en medio de la pelea yo empezar a gritar y a decirle cosas. No funciona de esa manera. Oriana dice, me pasa con mi hermana ahora de grande, ella me tiene rabia y manipula todo así. No sé por qué. Quizás tú no sabes por qué, hasta ella puede saber, hasta ella no sabe por qué, Oriana, pero algo que me preguntaban ahora rato también y es revisar cómo intervino mamá, si creciste con mamá, cómo intervino papá en los conflictos que se presentaron entre ustedes como hermana. Ahora mencioné algo y es, no sé si hubo favoritismo, no sé si tu hermana es mayor, y no sé si señalaban siempre a tu hermana y le decían que tenía que darte el juguete porque tú eras la menor. Entonces yo ahora mencioné que eso va creando una rivalidad entre los hermanos o una rabia entre los hermanos cuando nosotros no somos neutros y tiramos más para un lado, por decirlo coloquialmente, que para el otro. Entonces es como revisar eso y si tú puedes tener una conversación con mamá, con papá, cómo ella intervenía en esos momentos de conflicto entre ustedes y quizás se gestó en tu hermana esa herida, ¿cierto? Quizás esa herida de rechazo. Entonces es como revisar eso. Sí hubo favoritismo, pero por parte de ella. Ok. También hay que mirar entonces, Oriana, cómo tu mamá actuaba contigo frente a ella. ¿Sí? Porque eso también a veces como adultos nosotros caemos en el error
de delante del otro niño señalar mucho al otro chiquito. Entonces, la mamá que hace le está transmitiendo esa emoción al niño grande, por ejemplo, o al otro niño, y por eso el niño crea esa misma emoción que quizás sentía mamá en ese momento para el otro niño, o sea, para ti. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, quizás mamá te señalaba a ti y tu mamá también, tu hermana, perdón, también se iba apoderando de eso y se comportaba o sentía lo mismo que mamá estaba sintiendo en ese momento. Entonces, por eso ella puede que sienta eso. Como te digo, hay que revisar bien en la infancia, con gusto. Por eso la infancia es tan esencial, porque la mayoría de las cosas se van gestando en la infancia y vemos los resultados en la adolescencia y en la adultez. Por eso este tema es tan importante. Sigamos entonces. Bueno, lo que mencioné ahora, evitemos que cuando los niños estén en conflicto, nosotros empecemos a gritarles y ¿por qué tú siempre le pegas a tu hermano y esto y lo otro? Sino que si se están pegando, los voy a separar a los dos, vamos a respirar juntos y cuando lleguemos a la calma, entonces vamos a solucionar. Aclaro, la cuestión de la regulación emocional y de la respiración, yo se los tengo que enseñar a mis niños en momentos de calma, para que ellos lo aprendan y cuando lleguen estos momentos de desborde, tengan la herramienta y puedan aprender a regularse, ¿ok? Y el último error, que cometemos es castigos. Y ustedes dirán, ay, ahora el castigo es malo. Les voy a decir cuál es la diferencia entre castigo y entre consecuencia. Cuando nosotros castigamos a los niños, lo hacemos porque queremos que el niño se sienta mal por lo que hizo, ¿cierto? Si no, por eso no le quitáramos lo que más le gusta, por ejemplo. O si es castigo físico, no le pegaríamos. A diferencia de la consecuencia lo que quiere es que el niño aprenda que sus acciones tienen un resultado y él puede elegir. Él con su conducta puede elegir el resultado. Y ahí el malo no es mamá, no es papá. Yo con mi conducta elegí ese resultado. Pero el castigo lo que hace es que el niño se sienta mal por lo que hizo. Y no es la idea de que se sienta mal, es que el niño aprenda que esa conducta no fue la adecuada, pero no por miedo, que es lo que genera el castigo, sino porque interiorizó que esa no es la forma adecuada de actuar. ¿Cómo hago para hacerle entender a mi hija de 5 años que yo no puedo jugar con ella todo el día? Bueno, ahí hay algo importante y es lo que yo mencionaba ahora rato, Julie, y es la cuestión del tanque emocional. Todos tenemos un tanque emocional que se llena según nuestro lenguaje de amor y las interacciones con nuestros hijos. Entonces es importante que tú identifiques el lenguaje de amor y que tú diariamente en el espacio que puedas y tengas saques de 5 a 10 minutos para conectar con ella. Si tú conectas con ella emocionalmente en esos 10-15 minutos con presencia plena, sin distractores, sin celulares, donde compartas algo con ella, puede ser en el ritual de la mañana, si tienen espacio en el transcurso del día, ¿cierto? Y esto le va ayudando a ella a llenar su tanque emocional y quizás no va a necesitar o no te va a pedir tanto que estés con ella o que juegues con ella porque su tanque emocional ya se ha llenado. Otra cosa que tú debes poder hacer con ella, Julie, es una rutina visual de las actividades que ella debe hacer en el día. Y quizás en esa actividad o en ese espacio de juego, aclararle que ese espacio es para que ella juegue sola, con sus recursos, con sus juguetes, con su libro de colorear, porque tú en ese espacio no la puedes acompañar. Pero si en esa rutina trata de tener un espacio, así sea de 10 minutos, es suficiente, donde tú conectes y compartas con ella. Y créeme que esa necesidad de que tú todo el tiempo estés con ella y jugando va a ir disminuyendo. Quizás ella lo hace porque tiene esa necesidad de conectar emocionalmente contigo que no ha sido suplida en el transcurso del día. Espero que te sirva eso. Gracias, doy igual, feliz día, Oriana. Bueno, entonces sigamos. Y vamos por el quinto, que era el castigo, ¿cierto? Los castigos en realidad no enseñan. Generan temor en el niño, pero en realidad no le están enseñando la forma adecuada de actuar. Como por ejemplo, retirarle al niño tu cariño y decirle ya no te quiero. Ustedes dirán, ¿en serio hay mamás que dicen eso? Lastimosamente, sí. Hay mamás, hay adultos cuidadores que dicen ya no te quiero porque le pegaste a tu hermano. Y uno dice, no, eso no pasa. Sí pasa. Entonces,
Por ejemplo, actuar de esta manera, poner en vergüenza quizás al niño que agredió porque todavía le faltan habilidades para usar sus palabras en vez de su cuerpo. Recuerden que los niños son psicocorporales, todo lo expresan con el cuerpo. A medida que tú le vas enseñando que las cosas se solucionan usando sus palabras, pues él va aprendiendo, ¿no? Y a medida que va creciendo también por desarrollo, van dejando de pegar. Pero si no se les enseña, pues van a seguir pegando, incluso en la primaria. Entonces es importante tener consecuencias lógicas y reparar. ¿Cómo suena esto? Decirle al niño, el juguete se guarda un momento hasta que logremos turnarnos. Eso se llama congelar el juguete o congelar el objeto. No se trata de decir, ay, bueno, entonces lo quito y para ninguno de los dos. No. Si tú ya le has enseñado al niño la cuestión de los turnos, entonces más adelante se vale decir, el juguete se va a congelar hasta que los dos decidan compartir o aprendan a compartir. Y quizás al otro día lo permitimos otra vez y vamos viendo la interacción con ellos. No está de más recordarle. A veces nosotros caemos en el error de castigar sin haberle enseñado primero al niño y sin haberle dicho cuál puede ser la posible consecuencia. Es decir, nosotros cuando estamos acompañando al niño tenemos que decirle, van a jugar con el juguete, ¿cierto? Y recuerden que lo van a hacer por turnos. Si no comparten o si no se lo prestan por turnos, el juguete se congela. ¿Yo qué hice ahí? Anticipé y dije la posible consecuencia. Listo, resulta que a la primera no lo están haciendo. Recuerdo, porque ellos tienen corta memoria de trabajo. Recuerden que está su cerebro en desarrollo. A la segunda quizás no lo hicieron, entonces a la tercera digo, ok, ninguno de los dos quiso compartir, el juguete se va a congelar y mañana lo intentamos otra vez. Y lo siguen trabajando y lo siguen practicando de esta manera, ¿ok? ¿Cómo vamos? Qué linda eres, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Gracias Mariana a ti por escucharme, para mí es un gusto. Listo, entonces eso. Ya dije dije 5 errores, quizás haya muchos más, pero por cuestión de tiempo, 5 errores que a veces nosotros cometemos. ¿Listo? Ahora vamos a ver algo muy lindo que ustedes dirán, bueno, sí, ya nos ha dado herramientas, pero queremos más herramientas. Entonces vamos a mirar una herramienta que se llama calma. Y cada eléctrica pues tiene una acción que nosotros como adultos acompañantes debemos hacer. Entonces el protocolo de calma para intervenir. La C de calma tu sistema primero. Es decir, tú como adulto, cuando veas el conflicto entre los niños, primero tienes que estar en calma tú. Porque tu calma le va a transmitir calma a ellos. Entonces tú vas a respirar profundo las veces que sea necesario, te vas a poner en la postura de los dos niños, si se están agrediendo los separas y le dices no les permito que se peguen, vamos a respirar juntos, ¿cierto? Aquí estoy para que solucionemos juntos, voy a ayudarles. Entonces la C de calma tu sistema nervioso, tú eres el primero que debes estar en calma. Así como cuando en el avión dicen que tú eres el primero que te debes poner la carilla, así totalmente cuando hay esta escena de conflicto o cuando tus hijos están en desborde emocional, maneja la situación desde la calma. Te pones a la altura y ya vamos a mirar el siguiente paso. Acércate y observa primero, ¿cierto? Entonces, tú primero te acercas a observar qué está pasando en realidad. Claro, si se están pegando, pues no te vas a poner a observar, de una los separas. Pero si todavía no ha llegado quizás a la agresión entre ellos, pues vas a observar, y vas a escuchar bien qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Si hay riesgo físico, pues separas, ¿sí? Vas a decir, separo cuerpos para que estemos seguros. Entonces tú allá, tú acá y no les voy a permitir que se golpeen. Y luego la L de limita y nombra. Limita y nombra. Entonces tú vas a decir, no lastimamos, estamos enojados, sí, pero no se vale pegar, ¿sí? O ustedes pueden decir, no lastimamos, están enojados y quieren lo mismo, yo lo entiendo. Ahí estoy limitando, pero también estoy nombrando lo que todos dos están sintiendo. Recuerden que estoy transmitiendo por TikTok y por Instagram.
Entonces, súper importante eso. Ahora vamos con la M de media el diálogo. Nosotros somos los mediadores, acuérdense. Entonces, tú vas a decir, tú quieres seguir con el camión, tú vas a esperar el turno. ¿Ok? Entonces, si ellos están peleando por un objeto, veo que están enojados, están peleando porque ambos quieren el camión. Si tienen que lanzar la moneda, tú quieres cara o sello para que no vayan a pensar que hay un favoritismo, entonces le vamos a decir, el que caiga primero, tú vas a tener un rato hasta que suene el reloj, el camión, y cuando suene el reloj, se lo pasas a tu hermano. Ahí ya tú estás mediando sin ser juez, sin decir, es que tú se lo quitaste, es que tú le pegaste. ¿Listo? Y la A de acordamos solución más reparación. Entonces, ¿esto cómo suena? Les vamos a decir si se están pegando y todavía no saben compartir y yo ya les he enseñado o no lo están haciendo. Le vamos a decir, el camión se pausa 10 minutos, vamos a practicar, pedir turnos y lo intentamos de nuevo. ¿Y cómo es la reparación? Pues le vamos a decir al chiquito que de pronto agredió, mira, a tu hermano le dolió, como le pegaste, yo entiendo que estás enojado, vas a pedirle disculpas a tu hermano. Y no se trata de obligarlo a pedir disculpas porque a veces lo abrazas o le pides disculpas. No, es generar en ellos también como esta empatía de, mira, tú le pegaste a tu hermano y a él le dolió. Y tú le dices al niño agredido, ¿te gustó que te pegara? Quizás él va a decir, no, no me gustó. Mira, no le gustó. La próxima vez debes usar tus palabras, pero ahora lo que vas a hacer es pedirle disculpas a tu hermano. Así en este tono que yo lo estoy hablando. No hay necesidad de hablar de manera agresiva en esta situación. ¿Listo? Pedir perdón sincero, reparar. Por ejemplo, si el niño estaba construyendo una torre de Legos y llegó el otro chiquito y se las tiró y se las tumbó, ¿cuál es la reparación? Que las levante y se las organice o se las arme otra vez como las tenía. Que le ordene lo que él había construido. Eso es reparación. ¿Sí? O que si lo mordió, por ejemplo, entonces vamos a tener hielo en esta media y tú le vas a poner el hielito a tu hermano porque mira, le dolió y no se vale hacer. Y estoy ayudándole al niño que agredió a que repare el daño que hizo. ¿Sí? Y esto va enseñando empatía. ¿Ok? Eso es como, miremoslo de esa forma, lo que le va enseñando al niño. No necesariamente se tiene que sentir mal el niño que agredió, porque recuerden que a ellos le falta habilidades para poder solucionar. Y él en realidad no lo quiso hacer, sino que fue impulsivo, probablemente. Y no supo gestionar esa rabia o esa frustración que tuvo en ese momento y por eso mordió. No veamos a ninguno de los niños o a ninguna de las partes como malos. Solo son niños aprendiendo y niños que les falta habilidades sociales. ¿Sí? Tengamos eso muy claro. Ahora, si hay agresión física, pues ya he mencionado algo, pero vamos a mirar entonces a detalle. Primero debe haber seguridad. Entonces yo separo en tono firme y tranquilo a los dos niños. Les digo, los voy a separar para que estemos seguros. Voy a atender a quien fue herido y le digo, voy a revisar primero a tu hermano y luego hablo contigo. Dame un momento. ¿Sí? Luego voy a ir con quien agredió, voy a validar su emoción y a ofrecer alternativas. Le voy a decir, estabas muy enojado y golpeaste a tu hermano. Recuerda que para eso usamos las palabras. Miren que les estoy orientando de cómo actuar con cada una de las partes. Con el niño que fue agredido, con el niño que agredió. ¿Sí? Sin necesidad de caerle encima al niño que agredió o sobreproteger o defender al niño que fue agredido. Luego de hacer eso, lo que vamos a hacer es la reparación adecuada. Entonces, el niño que mordió, le vas a traer hielo a tu hermanito y le vamos a poner hielo. O el niño que tumbó la torre, le vas a levantar y le vas a armar de nuevo la torre a tu hermano. Y le vas a decir, discúlpame, o le vas a pedir perdón. Eso también depende de los valores en el hogar y en la familia, ¿cierto? Luego vamos a poner consecuencias lógicas y breves. ¿Cómo así consecuencias lógicas? Nosotros a veces cometemos el error de decirle al niño, como le pegaste a tu hermano, no juegas en la tablet. Una cosa no tiene que ver con la otra. Quiere decir que esa consecuencia no es lógica. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica? Que el niño quizás no juegue al otro día con ese objeto que le pegó al hermano.
Eso puede ser una consecuencia lógica que tiene que ver con la acción del niño. Y le enseño, este juguete no es para golpear, y le muestro que sí puede hacer con este juguete, ¿ok? Yo me acuerdo que cuando yo era niña, yo tengo como una cicatriz por aquí, porque mi hermano con un cucharón, cuando éramos bebés, yo tenía como 1 año, él tenía 2, me pegó así con un cucharón, pero es que ellos también modelan lo que ven en casa. Entonces, no sé cómo nos regañaban a nosotros, y mi hermano me dijo, yo me llamo Juliet, entonces él cuando era bebé me decía Ille, entonces Ille, deje Ille, como regañándome según él, y me dejó una cicatriz por aquí. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque pues ahí le estamos enseñando, o le enseñamos al niño la forma adecuada de usar ese objeto con el que golpeó. Me acuerdo también en un jardín infantil donde un niño, ellos tenían unos bloques así de legos, pero eran grandotes y pesados, y un niño, yo no sé, se enojó, yo no me acuerdo por qué le llamé la atención. En ese tiempo yo estaba haciendo prácticas hace y ese niño me pegó con ese bloque hizo pegar tan duro, y me pegó aquí, me dejó un chichón. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada o cuál es la consecuencia? No vas a jugar más con los bloques, porque los bloques no son para pegar. Los bloques son para armar, y le muestro para qué son. Eso es consecuencias lógicas, para que de pronto les quede claro. Y lo último que tengo que hacer es un ensayo en frío. O sea, cuando los niños estén tranquilos, en cualquier otro día, otro momento, juego con ellos, juego de roles. Y es cómo poder solucionar, cómo aprender turnos, cómo pedir prestado usando las palabras. Eso se llama juego de roles, y podemos hacer juegos aún con los muñecos entre ellos. Mira, este muñequito quiere que le prestes esto, ¿cómo tiene que decir? ¿Me lo prestas, por favor? Ah, bueno, se lo voy a prestar un ratico, no sé qué. Eso se llama juego de roles, y nosotros debemos enseñar esto cuando el niño esté tranquilo o cuando los niños estén tranquilos. Por eso en el aula de clases se hace una de las actividades que yo les mencioné, donde uno se hace en círculo y los niños van teniendo el juguete por turno. Mientras van cantando una canción, lo tengo yo, luego tú, se lo pasas a tu amigo, y enseñas también esto de entregar el juguete, porque no creas que a ellos se les dificulta tanto poderse despojar de ese juguete. Recuerden que están en su etapa de egocentrismo y dicen, esto es mío, y si lo entrego, el sistema nervioso lo percibe como algo inseguro. Yo me siento seguro cuando lo tengo, cuando lo entrego no. Por eso me cuesta entregar el juguete, por eso me cuesta compartir el juguete. Y a veces cogemos y se lo arrebatamos y le decimos, se lo presta. O cuando hay visita y llega a visita otro niño. Entonces, para quedar bien con la visita, préstele el juguete a su amigo que usted mantiene todo el tiempo con esos juguetes acá. Entendamos que al niño eso le cuesta porque todavía su cerebro está en desarrollo, y esa habilidad de compartir no la tiene afianzada. Y arrebatándolo y obligándolo no es la forma adecuada de que el niño aprenda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como yo dije, estamos pasando por encima de lo que el niño siente y le estamos enseñando, no importa lo que tú sientas, tienes que complacer al otro. Entonces tengamos muy en cuenta eso y juguemos los juegos de juego de roles. ¿Sí? Enseñémosle al niño cómo tiene que pedir prestado, tú lo vas a tener 1 minuto, luego tú. Aún en casa los papás pueden hacer estas actividades. Y para ir entonces terminando, porque ya me pasé, para ir entonces terminando este espacio, vamos a mirar así rápidamente cuándo intervenir, cuándo tú como adulto debes intervenir en estos conflictos y cuándo no hacerlo, para que lo tengamos claro. Primero debes intervenir pues si hay riesgo físico, es decir, si los niños están agrediendo, obviamente tú tienes que agredir. Si hay objetos peligrosos como el bloque grande que les conté que me pegaron una vez, ahí ustedes deben intervenir. Debe haber un desbalance de poder, ¿cierto? Uno mayor imponiéndose. Cuando hay un desbalance de poder, que el grande se está imponiendo con el niño chiquitico. Excelente información, muchas gracias por compartirla. Con gusto, Ángela. Entonces, cuando tú veas que un niño está imponiéndole al otro, ahí también tú debes intervenir, ¿cierto? Si hay escalada, si tú ves que el enojo de ellos se está intensificando o la discusión que están teniendo se está intensificando, ahí debes intervenir. Y en un momento donde tú tienes que observar primero, sin lugar de intervenir, es cuando ellos están de pronto en un desacuerdo, pero es algo leve,
por los turnos y se están escuchando, tú como que bueno, espero un momento a ver qué pasa, ¿cierto? Pero estoy atento, ¿sí? O si hay tensiones, pero son controladas, sin insultos, les voy permitiendo a ver ellos qué hacen y si ponen en práctica quizás esas herramientas de resolución de conflicto que yo también ya les he enseñado, ¿ok? Y hay algo que se llama mini árbol de decisiones. Es decir, yo primero observo si hay peligro. Si hay peligro, entonces separo y aplico la calma que yo mencioné ahora rato. Yo voy a guardar este live y lo voy a subir a YouTube por si lo quieren ver de nuevo. Entonces, si hay peligro, entonces separo y aplico la calma entre los dos niños, ¿sí? Si hay insultos, entonces corto esos insultos, valido y medio. Entiendo que están enojados y busco la solución, ¿cierto? Si hay solo negociación tensa, pues no intervengo y espero a ver si ellos logran solucionar. ¿Listo? Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios de practicar todo esto que yo mencioné en este espacio? Pues los niños practican empatía, turnos y negociación. Me quedo aterrada que como 3 personas me dijeron que todavía tienen conflictos aún como adultos con sus hermanos, porque nadie les enseñó ni sembró en ellos la empatía, la espera de turnos y la negociación. Otro beneficio de esto, de todo lo que mencioné ahora, ¡ay, Alejo! ¡Hola! Es que mejora la autorregulación. ¿Cuántos adultos hoy en día, ante un conflicto con otra persona, aún todavía no tienen la capacidad de autorregularse? Pero cuando yo actúo, como ya vimos en todo el live, aprendo a tener autorregulación en medio de un conflicto con otra persona. Otro beneficio es el vínculo fraternal, es decir, fortalezco el vínculo entre mamá e hijo, papás e hijos, porque es que mi mamá está siendo una figura de apego seguro que nos está ayudando a solucionar, ¿sí? Y pues hay menos carga para ustedes como papás a mediano plazo, porque una mamá me decía, todo el tiempo pelean, pero yo le dije, le estás enseñando las habilidades que necesitan para disminuir esos conflictos entre hermanos. Entonces, cuando tú le enseñas todo eso, pues hay menos carga para ti como mamá, como papá, como adulto cuidador a mediano plazo. Porque ya ellos aprenden a ir solucionando solos, ya ellos aprenden a dialogar, ya ellos aprenden a compartir, a esperar el turno. Todos estos beneficios son los que podemos sembrar en ellos. Entonces, básicamente, no sé si tienen más preguntas. Esto era la información que quería compartirles hoy. Espero les haya servido. Sé que fue bastante lo que dije en este espacio, por eso lo voy a subir a mi canal de YouTube, para que si lo necesitan, lo vuelvan a escuchar. Gracias a las personas que se conectaron, que estuvieron por este espacio, que hicieron sus preguntas, por las rositas que me enviaron, por darle like al live. No sé si alguien, para terminar, ¿tiene alguna duda o alguna pregunta? Para mí fue un gusto haber estado en este espacio con ustedes. Una pregunta, ¿este live después se graba o se hace un video? Alejandro, yo voy a subir este live a YouTube. Sí, en mi canal de YouTube aparezco como tú escribes psicóloga Julie Ibargüen y ahí va a estar el live. Sí, entonces ahora apenas termine este live, lo descargo y lo subo a YouTube. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Ay, yo estoy como despeinada por haber estado en este espacio. Y recuerden que mañana voy a realizar, con gusto Alejandro, voy a realizar club de lectura donde vamos a estar leyendo este libro a las 8 de la noche, hora Colombia. Entonces nos vemos ahí en ese espacio. Bueno, bye bye, feliz inicio de semana.